Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa La Historia que Quiero Vivir, que esta tarde transmitimos, sí, por supuesto, de manera grabada. Ustedes conocen perfectamente la razón, pero sin embargo, estamos presentes con ustedes en esta tarde de sábado. Yo con ustedes, ustedes conmigo, que eso es lo más importante, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM en el cuadrante de su radio, en el 970 de AM. Transmitimos aquí en la capital de la República Mexicana, en algunas ciudades del interior del país. Ya saben la razón por la cual no puedo llegar a todas, pero también, eso sí, este programa llega a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional donde existe internet y aún al extranjero, como afortunadamente nos escuchan, gracias a la página www.radioformula.com.mx o bien, más tarde, a través de mi canal de YouTube, José Manuel Villalpando. Sean ustedes bienvenidos una vez más. Estamos confinados, estamos cumpliendo la indicación de la autoridad sanitaria, pero sin embargo, como lo he venido haciendo las semanas anteriores, estoy al pendientísimo de sus mensajes, comentarios, quejas, críticas, lo que ustedes quieran decirme porque se toman la molestia de hacerlo, ya sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Estoy ahí totalmente a sus órdenes y, pues mientras tanto, e insisto, estamos confinados, pero por supuesto, lo que más deseo es que se encuentren todos ustedes bien, acompañándonos en esta tarde de sábado. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos. Por supuesto, en esta ocasión vamos a continuar con el tema que estábamos ya examinando la semana anterior y que se refiere, como ustedes bien lo recuerdan, al centenario de la proclamación, el pasado 23 de abril, claro, de 1920, del Plan de Agua Prieta. Este plan que serviría para derrocar, para expulsar de la presidencia de la República a don Venustiano Carranza. No quiero recapitular todo lo que platicamos hace 8 días porque fue bastante. Simplemente, para comenzar, quiero centrarme en un punto en el cual no pude profundizar lo que yo hubiese querido. ¿Cuáles son las razones del éxito militar de Álvaro Obregón? ¿Cómo pudo derrotar a la unidad militar más importante que ha existido en la historia de México, que lo fue sin duda alguna la División del Norte al mando de Pancho Villa? ¿Cómo fue posible que Obregón, que no tenía ese carisma natural de conductor de hombres, ese arrojo, ese valor personal, esa manera de poder entusiasmar a las tropas que lo seguían, cómo fue posible que pudiese derrotar a esta maquinaria casi perfecta de hombres atrevidos, aguerridos y liderados por un auténtico caudillo militar como lo fue Francisco Villa? ¿Cómo fue posible que Obregón pudiera conseguir esto? Miren, es muy sencillo y voy a tratar de explicarlo de manera muy esquemática. La División del Norte, al mando de Villa, había obtenido ya para el año de 1915, cuando serán los enfrentamientos en el Bajío, había obtenido, como todos sabemos, grandes e importantísimos triunfos, brillantes todos ellos, fulgurantes, desde la batalla en que tomó Ciudad Juárez, luego Tierra Blanca, enseguida la toma de Torreón, pero también la batalla importantísima de San Pedro de las Colonias, no se diga la de Paredón y por supuesto la toma de Zacatecas. En todas ellas Villa había mostrado, claro, con el concurso en la mayor parte de esas batallas de Felipe Ángeles, había mostrado verdaderamente dotes de estratega militar. Las batallas que libraba la División del Norte consistían fundamentalmente en un buen uso de la artillería para
devastar las posiciones enemigas, y después con cargas de caballería. Miles y miles de soldados montados al tropel, abalanzándose sobre las fuerzas enemigas que pues no podían resistir, tenían que salir despavoridas, huyendo de esa verdaderamente masa de caballos y jinetes que se les echaban encima y que por supuesto los hacían huir como conejitos. Esto lo conocía perfectamente bien Álvaro Obregón. Y entonces pensó, y con muchísima inteligencia natural aplicada al campo militar, que la mejor manera de derrotar a la división del norte, que basaba el éxito de sus operaciones justamente en esta, primero, concentración de artillería que bombardeaban los objetivos, y después en el ataque de miles de jinetes. Pues es muy sencillo: esconder a sus hombres. Álvaro Obregón, sabiendo cuál era la manera táctica en la que Villa resolvía las batallas, con estos dos elementos, el bombardeo tremendo, por supuesto, por una parte, pero después la carga de caballería, decidió poner un señuelo, algunas unidades a simple vista con cañones, para que a ellas los villistas destinaran sus cañonazos, pero el resto de sus tropas, la gran mayoría de sus hombres, que además eran de infantería, literalmente los escondió bajo tierra. Les ordenó cavar lo que se conoce en el campo mexicano como loberas, o en la teoría militar como pozos de zorro, que son trincheras individuales, agujeros en la tierra de una profundidad de unos 50 a unos 70 metros, cuando mucho, algunos hasta menor, de 1,20, en el que solamente cabe un soldado nada más, que se mete en ese agujero que él mismo cavó. Ahí se agazapa, solamente asoma la cabeza, los brazos, por supuesto, y el fusil, y desde allí dispara. A lo lejos, estas posiciones, estas loberas, estas trincheras, llamadas también pozos de zorro, son verdaderamente invisibles. Así que los cañones de la artillería de la División del Norte únicamente podían bombardear lo que veían, que era, sí, algún grupo de obregonistas con sus propios cañones y con sus carros que transportaban municiones, pero el resto, el grueso de la tropa obregonista, estaba literalmente escondida bajo tierra. Los villistas, confiados, pensando que la masa enemiga era únicamente lo que podían observar, lanzó de pronto su carga de caballería. Y aconteció lo que Obregón había previsto. Fíjense ustedes, los caballos vienen corriendo, pero no ven las loberas, no ven las trincheras subterráneas, no ven los pozos de zorro, porque los soldados obregonistas se agachan. Los caballos, que son muy inteligentes, alcanzan a percibir que hay agujeros en la tierra y los brincan. ¿Qué sucede? Que el soldado villista que viene montado en su cabalgadura nunca ve al soldado obregonista que está abajo, que al momento de saltar el caballo el agujero, se levanta, se incorpora, se asoma y le dispara por la espalda. Así de sencillo. Nunca vieron a los enemigos los villistas. En las anteriores batallas Villa había triunfado porque los soldados los esperaban a pie, con rodilla en tierra o a un pecho a tierra, pero ¿quién iba a esperar que un caballo lo atropellara? Así que todos se levantaban y salían corriendo. Por eso Villa podía quedarse fácilmente con el campo de batalla a su favor. Pero en cambio Obregón, al esconder bajo tierra a sus soldados en las loberas, consiguió que no los vieran, que los caballos no se detuvieran, sino que brincaran esos agujeros, y sus soldados inmediatamente se incorporaban, hacían uso de su arma de fuego y derribaban a los soldados villistas, que ni siquiera veían venir el ataque, porque ya era sobre sus espaldas. Lo más interesante de todo es que esto lo va a practicar por primera vez Álvaro Obregón en la primera batalla de Celaya.
Pero lo más interesante es que Villa volvió a repetir la misma táctica en la segunda batalla de Celaya y Obregón también repitió la suya y volvió a vencer. Lo mismo pasará en la batalla de León, lo mismo pasará en Trinidad y lo mismo pasará en Aguascalientes. Villa no aprendió de sus propios errores. Obregón perseveró en el éxito de su primera ocasión utilizando las loberas y perseveró también en aprovechar la torpeza mayúscula de Pancho Villa, que en lugar de aprender siguió insistiendo en la táctica que antaño le había dado tan buenos resultados. Claro, en la batalla de la Trinidad, cuando Obregón supervisaba justamente los carros y los cañones con los que iba a combatir, un disparo de artillería villista, como ya lo sabemos y lo platicamos la semana anterior, va a dar directamente en el sitio donde se encuentra Obregón, explotará la granada, Obregón caerá derribado, con un brazo menos, el brazo lo perdió por efecto de la onda expansiva, y fíjense qué interesante, en ese momento cuando cae al suelo, lo primero que se le ocurre es con el brazo sano desenfundar su pistola e intentó darse un tiro pensando que hasta ahí había llegado y que estaba muy mal herido. Sus ayudantes lo detuvieron inmediatamente, le quitaron la pistola, lo subieron a una camilla, lo llevaron a un hospital de campaña y allí su médico personal inmediatamente procedió a la amputación, ya era un jirón en realidad, a la amputación del brazo del general Álvaro Obregón, quien salvó en esa ocasión la vida. Un brazo que ustedes recuerdan se exhibió durante muchísimos años en el monumento levantado en honor de este caudillo en San Ángel. Pero de esto, amigas y amigas, vamos a platicar en un momento más. Y estamos aquí, amigas y amigas, para el segundo bloque de esta jornada, de este programa, de este día, en el cual estamos comentando, recordando que hace 100 años, el día 23 de abril, hace más de una semana, en 1920 se proclamó el Plan de Agua Prieta, que tenía por finalidad derrocar al presidente en ese momento Venustiano Carranza y de alguna manera procurar promover, aunque no directamente, mediante un interinato presidencial que ocupará Adolfo de la Huerta, la candidatura presidencial del general Álvaro Obregón, el caudillo militar vencedor, triunfador, indiscutiblemente de la revolución, porque liquidó, sí, él liquidó, con su estrategia, con una táctica muy pero muy acertada, a la poderosísima División del Norte. Con esto la causa constitucional que encabezaba Venustiano Carranza en ese año de 1915 quedará totalmente victoriosa y, naturalmente, como se lo advirtieron al propio don Venustiano, uno de sus más cercanos colaboradores y amigos, Félix Fulgencio Pallavicini, le dijo que pues se había derrotado a la División del Norte y se había acabado a Villa, pero se había creado un nuevo caudillo militar en la persona del general Álvaro Obregón, que además, estando herido, habiendo perdido el brazo, pues de inmediato va a adquirir una fama y un prestigio. Será conocido a partir de entonces como el Manco de Celaya, pero es indudablemente el general victorioso. Y ya platicábamos hace 8 días que estos generales que triunfan, pues quieren o sienten sentir o sienten creer que la patria los beneficie, que la patria los premie. Y normalmente el premio que piden es el poder absoluto, que en el caso mexicano se traducía en la presidencia de la República. Mientras tanto, pues Obregón, de todas maneras, se disciplina. Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, en tanto convoca al Congreso Constituyente que se reunirá a partir de diciembre de 1916 en la ciudad de Querétaro, va a designar en su gabinete al general Álvaro Obregón como ministro de Guerra y Marina. Es decir, ya se convierte en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Mexicanas. El comandante supremo es, naturalmente, el presidente interino o provisional Venustiano Carranza, pero el que es, efectivamente, el mando directo de todos es Álvaro Obregón. Lo importante, y es donde quiero llegar, es al Congreso Constituyente el 17. Allí, por supuesto,
Venustiano Carranza, físicamente al asistir a la primera sesión del Congreso, va a presentar su proyecto de constitución. Un proyecto, y rápidamente paso revista de qué se trata, un proyecto liberal, en el sentido de que seguía en muchos aspectos a la constitución anterior de 1857, porque Carranza es un liberal a la vieja escuela. Recuerden que es un hombre que pues es de la generación de los hijos de la Reforma. Obregón ya no. Obregón ya es nieto de la Reforma. Se llevan 20 años de edad Obregón y Carranza. Carranza es mayor. Obregón es, por supuesto, mucho, mucho menor. Este proyecto de Venustiano Carranza tiene algunas particularidades pequeñas de toque social. Un poquito ya examinó y reguló la cuestión de los obreros, pero nada más. No se mete mucho a esos temas. Los diputados que él ha nombrado lo apoyan, por supuesto, pero hay muchos otros que no están de acuerdo con nada más ese ligero barniz de sensibilidad social que pretende Venustiano Carranza y que quieren de una vez cambios más radicales, más drásticos en lo que se refiere a las cuestiones sociales, particularmente en tres de ellas. En materia de educación, en materia de propiedad y tenencia de la tierra y en materia de relaciones obrero-patronales. Es decir, lo que quedará consignado, que ustedes conocen perfectamente bien, en los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución de ese año de 1917. Este grupo de diputados que desean justo este cambio más acelerado, más radical, van a adoptar justamente este último nombre. Van a conocerse como los radicales. En cambio, los que apoyan irrestrictamente a Carranza se les conocerá como los renovadores y tienen la ventaja de que Carranza está con ellos allí en Querétaro y de alguna manera pues van dirigiendo las discusiones, pero los radicales están muy intensos, están verdaderamente molestos porque pues no logran conseguir estos puntos importantes como por ejemplo que la educación sea supervisada directamente por el Estado y que no se permita a las iglesias, cualquiera que sea su denominación, impartir educación primaria, secundaria, jardín de niños o normal. Y quieren también, por supuesto, que se reparta la tierra, que el subsuelo sea propiedad de la nación y quieren naturalmente que se incorpore el salario mínimo, el derecho de huelga y otro tipo de derechos para la clase trabajadora. Y Carranza esto no lo concibe. ¿Por qué? Porque él es un liberal a la vieja usanza. Así que estos radicales se sienten un tanto cuanto desamparados, pero saben que el general Álvaro Obregón tiene esta sensibilidad social. Lo mandan llamar, lo invitan, y él, Álvaro Obregón, sin la autorización de su superior, el encargado de la presidencia de la República, Venustiano Carranza, él, Álvaro Obregón, secretario de Guerra y Marina que debería quedarse en la Ciudad de México al frente de su dependencia, de pronto se aparece literalmente, sorpresivamente, en las discusiones en el Congreso Constituyente en Querétaro. No participa como si lo hizo Carranza desde el momento que lo inauguró. No, él no. Él simplemente se la pasa en los lugares aledaños, en los restaurantes, en las cantinas, que era la manera usual de reunirse de los diputados allá en Querétaro, y desde allí orquestó la oposición, encabezando de hecho al grupo de diputados radicales. Se entrampan las discusiones en el Congreso y Carranza se da cuenta pues que su proyecto no avanza porque está siendo obstaculizado por estos diputados que insisten en incursionar en derechos sociales que él no concebía. Repito, educación, tenencia y propiedad, reparto de la tierra y, por supuesto, la defensa de los derechos de los trabajadores. Carranza no le queda otra para poder sacar la Constitución a tiempo porque él había prometido que estaría lista para el día 5 de febrero, al igual que aconteció en 1857, para poder resolver el
pues atorón en el que se encontraba el Congreso, va a pactar con Álvaro Obregón. Y este es el pacto importantísimo que va a dar origen cuando se traicione al plan de Agua Prieta y que más o menos comentábamos la semana anterior. Es un pacto que consiste en tres acuerdos de caballeros, no quedó escrito, pero lo platicaron Carranza y Obregón con testigos y consistió en las siguientes tres proposiciones que fueron acordadas por los dos, por Carranza y por Obregón. Primero, para desentrampar las discusiones en el Congreso, Venustiano Carranza aceptaba que los diputados del bloque renovador que él lideraba votaran a favor de las reformas sociales que proponían los radicales y que quedarán consignadas en los artículos 3, 27 y 123. Es decir, en el debate constituyente ganó el grupo radical de Obregón. Se incorporarían los derechos sociales que estos diputados jóvenes consideraban que habían sido uno de los motivos fundamentales de la revolución. Segundo elemento del pacto también bien importante. En cuanto se proclamase la Constitución, se llevarían a cabo las elecciones presidenciales conforme el propio texto de la nueva Ley Suprema. Ya mucha gente andaba con la, intención de que se postulara a la presidencia Álvaro Obregón, pero Carranza también quería ser presidente constitucional. Obregón, con mucho olfato y sentido político, pacta con Venustiano Carranza que él, Obregón, no se va a presentar en estas elecciones, que al contrario va a renunciar a la Secretaría de Guerra, que se va a retirar a la vida privada, para que, con el apoyo de Obregón y de todos los revolucionarios, Carranza sea presidente de la República. Obregón apoya a Carranza en la candidatura de 1917. Pero tercer acuerdo, en contraprestación, para la siguiente elección que se efectuaría en el año de 1920, Obregón exigió que Venustiano Carranza devolviera el favor y lo apoyara para poder ser él, Obregón, el presidente de la República. Un pacto, pues, de tres acuerdos. La reforma social en la Constitución, que Carranza sea presidente en 17 y que luego en 20 Obregón pueda ser presidente, apoyándose recíprocamente los dos caudillos. ¿Qué pasó? Pues que hubo una traición, pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa que se ha ido rápido. Creo que se va más rápido cuando estamos de manera grabada que en vivo. Esa impresión tengo yo. Espero que ustedes también sientan que el tiempo vuela. Espero que así sea. Miren, estamos platicando acerca del centenario del plan de Agua Prieta, pero ya estamos avanzando al momento en que se dará el rompimiento entre el presidente Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Decíamos en el bloque anterior que en el pacto que celebraron los dos personajes, que en ese momento ya eran los máximos representantes de la Revolución Mexicana, acordaron por una parte la aprobación de las reformas sociales en la Constitución. También acordaron que Obregón apoyaría a Venustiano Carranza en la presidencia de la República para 1917 y que el propio Obregón se retiraría a la vida privada, cosa que hizo, indudablemente cumplió en esa parte. Y tercero, que para la elección de 1920 sería Carranza quien apoyaría sin duda alguna al general Álvaro Obregón. Obregón, decía hace un momento, cumplió con su promesa, se retira a la vida privada, se va a dedicar a sus cuestiones agrícolas allá en su Guatabampo natal, pero también va a establecer una agencia de importaciones y exportaciones en Sonora. Es un hombre pues que sabe también de negocios, los va a aprovechar, mientras está atentísimo a todo lo que pasa en el país, porque don Venustiano Carranza
en su periodo ya de presidente constitucional, va a enfrentar muchos y serios problemas. Claro, don Venustiano es un hombre muy listo, ¿eh? No tiene un pelo en la barba de tonto, y para tener controlado más o menos al grupo sonorense, el grupo que indudablemente encabezaba Álvaro Obregón, y del cual eran parte fundamental dos personajes: Adolfo de la Huerta, a quien envían de embajador de México en los Estados Unidos a Washington, y el tercero, el general que era, digamos así, el segundo al mando de Obregón, Plutarco Elías Calles, a quien Carranza, repito, con mucha astucia, invita para ser secretario de Industria y Comercio en su gabinete, porque él decía, al enemigo hay que tenerlo cerca. No podía tener Obregón, pues se había retirado a la vida privada, se había dado inclusive de baja del ejército, así que se conformó con tener a De la Huerta en Washington y a Plutarco Elías Calles en el gabinete. Pero aún así, las cosas no fueron fáciles. Simplemente, y para recordar, lo platicamos el año pasado, en 2019, justamente 100 años atrás. Carranza, que era un hombre que no le temblaban las manos tampoco para liquidar enemigos, decidió deshacerse de dos de los principales opositores a su gobierno. No se metía directamente con los sonorenses, pero sí resolvió liquidar lo que para él eran dos graves problemas. Uno, Emiliano Zapata. Le encomendaría al general Pablo González, otro hombre que suspiraba por ser presidente de la República, claro, sin los tamaños ni alcances de Obregón, por supuesto, pero también quería, en este país los generales revolucionarios triunfantes, todos se sentían con vocación presidencial. Bueno, a Pablo González le encomendó pacificar el sur con cualquier tipo de estratagema, y sabemos muy bien que Pablo González le comentaría la posibilidad de tender una celada, una trampa a Emiliano Zapata a través del traidor Guajardo, cosa que se va a efectuar, y como todos sabemos, pues Emiliano Zapata caerá asesinado en Chinameca, allá en abril de 1919, por supuesto con la venia autorización, si no es que la aprobación efectiva, del presidente Venustiano Carranza, que así eliminaba a uno de los hombres que más problemas le daban, y que él, por supuesto que él, Carranza, que era un hombre también que tenía odios viscerales, no soportaba, ¿eh? El segundo gran enemigo al cual, por supuesto, abominaba, era Pancho Villa, pero Pancho Villa estaba escondido, no sabían dónde estaba, y se conformó cuando, en una casualidad, capturaron al gran ideólogo, tanto de las ideas sociales mexicanas como quizás al mayor pensador estratégico que ha dado este país, y, por supuesto, colaborador de Pancho Villa. Me refiero al general Felipe Ángeles, del cual ustedes recordarán, platicamos muchísimo en 3 programas el año anterior. Por supuesto, con una parodia de juicio, Venustiano Carranza pudo, naturalmente, que se condenara a muerte al general Felipe Ángeles y que fuera fusilado. Con esto, Venustiano Carranza liquidaba a otro de sus enemigos. Aquí, por supuesto, Obregón, de alguna manera, pues no le pareció mal, ¿eh? Nunca se opuso ni lanzó ninguna queja en contra, ni hizo ningún comentario, porque en este aspecto de los odios de Carranza contra Zapata y contra Ángeles, eran absolutamente compartidos por el general Álvaro Obregón. Aquí sí, Obregón ni las manos metió y lo dejó hacer. Finalmente, si Carranza era el que se ensuciaba con sangre sus manitas, a Obregón le convenía porque liquidaba así dos potenciales enemigos, a Zapata y a Ángeles. Pero, por supuesto, Venustiano Carranza vio con preocupación primero este silencio de Obregón. Sabía perfectamente bien que
don Álvaro se preparaba para lanzarse de candidato en el año de 1920, cumpliendo el pacto que los dos habían celebrado. También veía con preocupación cómo iba creciendo, por lo menos de manera muy localizada, muy personal si ustedes quieren, las aspiraciones o ambiciones del general Pablo González. Así que don Venustiano, quizá con una lógica muy certera, va a preferir que el siguiente presidente de la República en el año de 1920 fuera un civil y no un militar. Estaba en contra del militarismo. Justamente él, haciendo a un lado esta parte sangrienta de su actuación, él tenía toda la razón de que México no podía estar en manos de militares, porque la historia, y él era un hombre que conocía historia, así lo demostraba. Los militares eran peligrosos cuando llegan al poder, y sus ejemplos eran dos y muy claros: Antonio López de Santana y Porfirio Díaz. Militares que se entronizaban y le tomaban un apego y un gusto al poder que, pues, daban al traste a cualquier aspiración de progreso democrático de una nación civilizada. No quería, pues, a un militar, a pesar de que con esto estaba traicionando el pacto que había celebrado con Álvaro Obregón. Por cierto, amigas y amigos, Obregón es todo un personaje, ¿eh? Quizás, como lo dije hace 8 días, de los más desconocidos de nuestra revolución, pero importantísimo y capital, y por ello vuelvo a recomendarles, cuando tengan tiempo o manera, hay un libro buenísimo, que es la biografía de Álvaro Obregón, que escribió mi querido amigo Pedro Castro, y un libro además que ustedes pueden encontrar, y sí le hago propaganda porque es un gran libro, tanto en versión impresa en papel, como también lo hay en versión digital electrónica. Créanmelo, es un libro que no tiene desperdicio alguno para entender a este personaje fundamental que es Álvaro Obregón. Pero bueno, Carranza no quiere ni Obregón, ni quiere a Pablo González, y no quiere a ningún otro militar como futuro presidente de la República. Él mismo, don Venustiano, a pesar de que ostentaba el cargo de primer jefe del ejército constitucionalista, nunca se hizo general ni dirigió ninguna batalla. Él simplemente se consideraba a sí mismo como una especie de caudillo civil de la revolución, como lo había sido Madero en su origen. No confiaba en los militares, y menos en esos militares que no lo eran de profesión, sino de circunstancia afortunada a partir de los éxitos que fueron adquiriendo cada uno de ellos en la Revolución Mexicana, y que naturalmente sí, en el caso de Obregón, lo encumbraron por completo. En buena medida porque había tenido el apoyo de Carranza cuando aún confiaba en él, pero después ya Obregón, como lo hemos platicado en estos últimos programas, voló solito, ya aspirando el bien de la patria representado en la presidencia de la República, así lo consideraba él. Carranza por eso decidió apoyar la candidatura de un civil, Ignacio Bonillas, a quien en cuanto regresó Adolfo de la Huerta a Washington había enviado de embajador, un hombre que decían que ni siquiera hablaba bien el idioma castellano, que era, pues, con una formación bicultural más norteamericano que mexicano, y lo trajo de candidato presidencial. Recibió un apodo de inmediato con este pueblo tan jocoso nuestro, y le decían Flor de Té, porque nadie sabía de dónde viene, ni a dónde va, ni a qué se dedicaba. Era como una cancioncita que había en las tandas del vodevil en aquel tiempo, la Flor de Té, alguien insignificante. Y a este hombre decidió Venustiano Carranza promoverlo y que los partidos políticos afines a él lo proclamaran candidato a la presidencia de la República. Repito, violando el pacto, traicionando el pacto que había celebrado con Álvaro Obregón para que fuera presidente en 1920. De esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momento más.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de esta jornada que se nos ha ido rapidísimo. Muchísimas gracias por acompañarme, por permitirme acompañarlos. También, por supuesto, por sus mensajes que he estado respondiendo en cuanto llegan. Se los aprecio enormemente. Y vamos a terminar esta historia, que es, pues, acaba de manera muy, muy interesante. Ya verán ustedes. Miren, a partir de la proclamación de Ignacio Bonillas como candidato, inmediatamente Carranza sabe que vendrá la oposición, el enojo del grupo de Sonora, encabezado por Álvaro Obregón, por Adolfo de la Huerta, que ya para ese momento asumió la gubernatura del estado de Sonora, y de Plutarco Elías Calles, su ministro de Industria y Comercio, que inmediatamente le renuncia al presidente y se va para Sonora. Con un pretexto, cualquiera de ellos, el que haya sido, de una invasión de la jurisdicción federal que Carranza atribuyó al gobierno de Sonora, Carranza mandó al ejército federal a Sonora para ocuparlo. Este va a ser el pretexto que esperan Álvaro Obregón. Por supuesto, él, sin aparecer, a través de sus dos amigos Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, para levantarse en armas a través del plan de Agua Prieta. Obregón técnicamente no aparece. No aparece porque, fíjense, pasó algo muy curioso. Carranza pensaba, por una parte, invadir Sonora para, pues, aplacar a De la Huerta y a Calles, pero por otra parte se le ocurrió un estratagema que funcionó en principio. Decidió citar, no él, la autoridad judicial, enviar un citatorio a Álvaro Obregón para que se presentase a declarar en el juicio a un fulano que había cometido algún asesinato y querían que Álvaro Obregón declarara como testigo. Don Álvaro, que es muy astuto, dijo inmediatamente en cuando se enteró que por supuesto iría porque el que nada debe, nada teme y no se esconde. Y Álvaro Obregón, fíjense qué atrevido, se presentó en la Ciudad de México, acudió al tribunal en la prisión militar en el antiguo convento de Santiago Tlatelolco, declaró la primera vez, por supuesto salió entre aplausos, la gente estaba afuera esperándolo, periodistas, reporteros, y Venustiano Carranza se percató que esto no había funcionado del todo bien y ordenó, fíjense esto, Carranza ordenó al grupo de ayudantes que estaba con él que de inmediato procedieran a detener y encarcelar al general Álvaro Obregón por desacato. ¿Desacato a qué? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Cuando esto está ocurriendo simultáneamente en Sonora, en Agua Prieta, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles están proclamando su plan revolucionario. Esto ocurre de manera simultánea. Seguramente en perfecta comunicación Obregón con ellos dos. Esto no es de dudarse ni tantito. Obregón, fíjense lo que son las lealtades mexicanas, se entera porque uno de los ayudantes del presidente le cuenta a otra persona, que a su vez a otra persona y a otra persona, se entera de que hay órdenes para detenerlo y se esconde en la casa de un muy amigo suyo, el licenciado Miguel Alesio Robles. Ahí se esconde Álvaro Obregón, pero los agentes de la policía carrancista lo alcanzan a vislumbrar, lo ven, saben que se escondió en esa casa, se colocan afuera de la casa para esperar a que salga para detenerlo, y Obregón y Miguel Alesio Robles, que son dos personajes verdaderamente inteligentes. Obregón ya sabemos que lo es, pero Miguel Alesio Robles también es un personaje sumamente interesante que tiene unas memorias que son francamente muy recomendables. Vale la pena leerlos porque es la visión de un civil en la Revolución Mexicana. Miguel Alesio Robles y Álvaro Obregón discurren un estratagema para escaparse de ahí. En la noche, en su automóvil, Miguel Alesio Robles sale manejando, acompañado de una persona, que es Álvaro Obregón, pero que va con un abrigo cubierto hasta el cuello, con un sombrero, con una especie, pues con la solapa del abrigo arriba tapándole la boca y la cara, es decir, totalmente, pues,
invisible, pero en el asiento de atrás va otra persona agachada, acostada, un ayudante de Obregón de su misma complexión que va acostado. De tal suerte, fíjense amigos, que sale Miguel Alessio Robles manejando por las calles de la colonia Roma en la Ciudad de México, esquivando a los coches de la policía que vienen tras de él. Ya está oscuro, es de noche, y cuando llega a la actual plaza o parque Río de Janeiro, que ya era un parquecito, disminuye un poco la velocidad en una curva, se da cuenta que han quedado bastante más atrás los coches de la policía, que aunque vienen persiguiéndolos, en esa pequeña curva abre la portezuela Álvaro Obregón, se deja caer sobre el pasto, rueda, se esconde entre los arbustos, la persona que viene atrás inmediatamente se encarama y se trepa al asiento adelante, se pone el abrigo como lo tenía Obregón, el sombrero, disminuyen la velocidad, los coches de la policía los alcanza, se dan cuenta que vienen todavía las mismas dos personas, que dan un paseo muy largo por las calles de la Ciudad de México y después regresan a la casa de Miguel Alessio Robles, mete a su coche y los policías informan que Alessio y Obregón salieron a pasear, pero que se encuentran en el domicilio del abogado Alessio Robles. Y no es cierto, porque Obregón ya se había echado, se había tirado en la plaza Río de Janeiro, se escondió tras los arbustos, cuando se dio cuenta ya que no había nadie, que ya habían pasado los coches de la policía, se incorporó, ya estaba todo planeado, cerquita de ella había otro coche esperándolo, se subió ese otro coche, ese coche de un partidario suyo lo va a llevar a la estación de Buenavista de los ferrocarriles, que tenía muy poquito tiempo de haber sido inaugurada, y allí otros partidarios del propio Obregón, ferrocarrileros, lo van a cambiar de ropa, le van a poner una vestimenta con su overol de mezclilla y con su gorra y con su bufanda o con su pañoleta de ferrocarrilero, lo van a trepar a escondidas a un tren, lo esconden literalmente en los vagones de carga junto con los animales, los puercos, las gallinas. Ahí meten a Álvaro Obregón, le echan encima maíz, le echan encima costales, le echan encima lonas, lo tapa perfectamente bien y Obregón, muy dócil, asustado por supuesto, les pregunta, bueno, ¿y a dónde voy? Este tren va para Iguala, Guerrero. En 4 horas usted va a estar a salvo. Y dicho y hecho, a las 4 horas pudo arribar al estado de Guerrero, en donde sus partidarios ya lo esperaban, y pasó algo muy curioso. El general Fortunato Maicote, que se acerca al tren donde estaba escondido Obregón al llegar a Iguala, en Guerrero, a la hora que lo descubre, Obregón, asustado, que no sabía qué estaba pasando y dónde estaba, le dice, pues estoy a sus órdenes, general. Y Maicote le dice, no, mi general, yo estoy a las órdenes de usted. Al mismo tiempo le comunica que ya en Sonora comenzó la rebelión, que se ha iniciado pues esta lucha para derribar a Venustiano Carranza por medio del plan de Agua Prieta. Esta historia, por supuesto, es una historia de ambición, es una historia de la búsqueda del poder. La idea, como dije al principio, es derrocar al presidente legítimo constitucional Venustiano Carranza, no por sus errores, no por los crímenes que cometió en las personas de Zapata o de Ángeles, sino porque traicionó el pacto que había celebrado con Álvaro Obregón en 1917, por el cual Obregón se comprometió y cumplió a apoyar a Carranza para que fuera presidente, a retirarse a la vida privada, esperando que Carranza le pagara con la misma moneda en 1920 y lo apoyara a su vez para ser presidente de la República, cosa que Carranza ya vimos y por qué razones no cumpliría. Es simple y sencillamente, como dice José Fuentes Mares, la revolución devorándose a sí misma. El revolucionario es el lobo del propio revolucionario. Esta es la historia trágica de estos acontecimientos. No voy a adelantar más en esta ocasión porque el gobierno de Venustiano Carranza, cuando se da cuenta de que la asonada, el movimiento militar que encabezan los sonorenses de la Huerta y Calles, porque Obregón formalmente no aparece en él,
va creciendo de manera desmesurada, sabemos que el presidente Carranza no le quedará más remedio que abandonar la Ciudad de México, porque también lo traiciona el general Pablo González, como muchos otros, y solamente acompañado por sus más leales, como el general Juan Barragán o el general Jerónimo Treviño, o, por ejemplo, el abogado Isidro Fabela, solamente con ellos se irá de la capital buscando llegar al puerto de Veracruz. Pero fíjense qué curioso, a partir del día 23 de abril de 1920, en que se proclama el Plan de Agua Prieta, menos de un mes después, Venustiano Carranza morirá en Tlaxcala-Altongo. Es decir, fue un movimiento casi homogéneo de todas las Fuerzas Armadas mexicanas el que se va a levantar en contra de don Venustiano, porque quizá todos los militares mexicanos de ese momento se sentían igualmente traicionados que Obregón, porque Carranza había preferido a un civil. Pero de esto, amigas y amigos, lo vamos a platicar en su momento, cuando llegue la hora de que hablemos a detalle del centenario de la muerte de Venustiano Carranza, y sobre todo, entremos al tema importantísimo de saber si lo mataron o se suicidó. Pero de esto, amigas y amigos, próximamente lo platicaremos. Por hoy, muchísimas gracias por su atención. Pásenla, pero muy bien. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.